Buenas tardes, nosotros somos de la sección 02, somos el equipo 11. Les vamos a mostrar el primer video de la primera práctica de laboratorio de bases biológicas del comportamiento, que está a cargo de la doctora Ana Teresa Espino y Sosa. Nosotros les vamos a hablar sobre la psicología comparada. El equipo está conformado por Cristian Karina Delgado Gaitán, Yosberani Martínez García, Nancy Esmeralda Maraviano y María Fernanda Delgado Gaitán. especialista. Nancy, ¿nos podría hablar un poco sobre la historia de psicología comparada? Sí, a mediados del siglo XIX aparece el evolucionismo, que es el que afecta a todas las ciencias, principalmente a la tecnología, que pasa a ser una. El hombre deja de ser el centro del mundo para convertirse en un elemento más. El funcionalismo define el comportamiento de adaptación. Por ejemplo, si un animal no logra adaptarse, es probablemente que desaparezca. Sí, primordialmente mencionar que la psicología comparada fue muy influenciada por la teoría de la evolución de las especies de Darwin. Él en esta teoría nos explica que cómo las especies se van modificando para adaptarse a su medio. Una especie nunca va a ser fija, siempre se va a estar modificando. Y él decía que las especies van cambiando y se evolucionan unas a partir de otras. Las especies cuentan con características diferenciales y estas variaciones son las que las especies tienen que ir tomando para adaptarse a su medio. Si una especie no lo hace, se muere, porque cuando estas variaciones son benéficas para la especie, las va a ir tomando y las va a ir pasando de generación en generación para poder sobrevivir y reproducirse. Un ejemplo de ello lo encontramos en las jirafas, que por medio de una evolución de cientos de años lograron tener su cuello largo, porque a la especie antes le costaba demasiado trabajo conseguir la comida de los árboles, ya que las ramas estaban muy altas. Entonces esto fue una necesidad que el organismo tuvo que modificarse para poder sobrevivir, adaptarse a ello, y por eso es que ahora el cuello de ellos es largo, porque tuvieron esa necesidad de modificación. Y es más o menos un ejemplo de la teoría de Darwin. Especialista Cris, ¿me podría hablar un poco acerca de la definición de qué es la psicología comparada? Sí, claro, la psicología comparada, o también conocida como psicología animal, estudia el comportamiento de los animales, la conducta del ser humano y los mecanismos que la provocan. También estudia la anatomía y la estructura cerebral. Al principio, este se enfocaba mucho en lo que era el aprendizaje. Se hacían muchas comparaciones de distintas especies de cómo era un proceso de aprendizaje, porque como que querían saber o les interesaba el por qué o cómo las especies que considerábamos especies superiores, cómo ellas realizaban un aprendizaje, porque pues no hace falta decir que tenemos estructuras diferentes, que tenemos diferentes formas de percepción. Entonces les interesaba mucho eso, pero luego eso se fue dejando un poco de lado porque se dieron cuenta que el aprendizaje era algo que estaba muy presente, como que se fueron enfocando más en los mecanismos asociativos. Para esto ya se hacían más comparaciones, se utilizaban más especies, porque había muchos factores que influyen en el aprendizaje, tales como la percepción, motivación, los factores motores. Como comenté hace un rato, las especies pues para una especie es distinta su manera de aprender. Se trataba como de saber si debo ponerle experimentos acerca de tomar dos especies, ponerle dos tareas iguales a esas especies y ver de qué forma ellas tenían conocimiento. También se hicieron algunos experimentos con ratas para ver si su codificación de los estímulos incondicionados cómo funcionaban, y hacer comparaciones entre una especie y otra. Se hacían experimentos se hicieron con ratas y con palomas para ver cómo era que ellos codificaban o tenían ese proceso de aprendizaje. La psicología comparada tiene su origen en la teoría de la evolución. En la actualidad se le suma el conductismo porque, como les mencionaba, se trata de ver más acerca de la conducta del humano, y se utilizan como investigaciones de condicionamiento humano y condicionamiento animal. Alguna de las ramas que la psicología comparada tiene es la etología, que más adelante les hablaremos un poco de ella, y la sociobiología. Algo importante que se tiene es que anteriormente no se respetaban muchas ramas porque fueron descartándolas, ya que decían que encontrar como información acerca del comportamiento de una especie por medio de sus fósiles era algo raro, o sea, era muy raro que se encontraran algunos rasgos de esto. Entonces van dejando de lado todas esas ciencias y se apoyan más de estas que tienen como aplicaciones, como el conductismo aplicado en los humanos y en los animales. Investigadora Nancy, ¿nos podría mencionar qué estudia la etología? Sí, la etología humana estudia la inteligencia, el aprendizaje, la comunicación no verbal de la salud mental, la estructura de conducta verbal humana. En general, estudia la conducta de manera biológica y del instinto. Es todo por hoy. Agradecemos a las investigadoras Cristian y Nancy por sus aportaciones. Gracias. Hasta la próxima.